Vamos a hablar sobre Juego de Tronos, que indudablemente es primero una saga literaria y después una serie de televisión que se ha hecho súper famosísima. Investigando un poco sobre el tema me he encontrado con una, no sé cómo decirlo, es como una especie de marabunta de páginas web, de publicaciones, de artículos, mapas interactivos donde tú puedes recorrer los 7 reinos y lo que no son los 7 reinos, ver todas las genealogías de las familias, de los antecesores de las familias, hasta que llegas a los primeros hombres. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Hay un fenómeno social en torno a esta serie que es especialmente curioso. Yo tengo que reconocer que yo no soy un gran especialista en Juego de Tronos, aunque soy seguidor de la serie de televisión y reconozco que me gusta mucho, es decir, yo la disfruto. Y precisamente porque, como decía antes David, he podido reconocer en muchos de los personajes, en muchas de las situaciones, inquietudes, valores, preocupaciones, reacciones, situaciones que son atemporales, es decir, que forman parte de la naturaleza humana y como forman parte de la naturaleza humana, forman parte de todos los momentos históricos, de todas las circunstancias políticas, religiosas, sociales. En realidad da juego, la serie y supongo que también los libros dan juego para hacer una pequeña reflexión que nos acerque al ser humano. En definitiva, mi intención no es que salgamos de esta charla sabiendo más de la serie, mi intención en realidad es que salgamos de aquí sabiendo un poco más de nosotros mismos, a través de lo que podemos ver en la serie, que es lo que yo creo que va a motivar el que podamos acercarnos a este fenómeno, que como decía, es extraordinario. Resulta increíble que en un momento tecnológico como el nuestro, donde lo que fundamentalmente prima es el consumo, la moda, la superficialidad, no sé, toda una serie de cosas muy propias de nuestra modernidad, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, lo que pegue en el subconsciente colectivo sea una temática medieval. Es decir, una temática de caballeros andantes, de reyes, de luchas, con espadas, con armaduras. Bueno, claro, resulta un poco como chocante, ¿no? Pero si os dais cuenta, como también decía antes David, muchos de estos personajes responden a inquietudes y necesidades del alma humana que son completamente atemporales. Y seguramente por eso, por la atemporalidad de muchos de los temas que toca esta serie, nos toca como si se hubiese escrito para hoy, ¿no? O para las necesidades de hoy, relatando algo que nos pasa hoy y no que se supone que ha pasado en unos tiempos míticos y remotos de los cuales ya no tenemos ni siquiera memoria. De hecho es tan actual la serie que creo que me parece que es Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que me parece que va repartiendo por ahí a todo el mundo libros de Juego de Tronos, porque hay determinados autores que han hecho un análisis sociopolítico de lo que sucede en la serie, aplicándolo al mundo actual. No me cabe la menor duda de que esa es una clave de interpretación de la serie, pero no creo que sea la única, ni siquiera la más importante. Yo voy a intentar ahondar en algunos, adentrarme en algunos otros aspectos que creo que pueden ser incluso más importantes, aunque indudablemente el paralelismo que podemos hacer entre todas esas luchas, entre los distintos clanes familiares y las luchas que hoy vemos de todos contra todos, ya sea por nacionalismo, por fanatismos religiosos, por intereses de partidos políticos, no sé, es muy parecido, es verdad, hay muchas claves que podemos aplicarlas a la situación sociopolítica actual, ¿no? Pero vamos a intentar ir un poquito más allá, para ver qué es lo que nos depara, este acercamiento a una historia que sin duda tiene raíces míticas, tiene raíces mitológicas, y nos recuerda muchas mitologías antiguas. Tendríamos que empezar por los propios orígenes de la serie.
que, bueno, la novela sabéis que pertenece a un autor de novelas de ciencia ficción que se llama George R.R. Martin, a partir de la cual surgió la serie de televisión, y aún tanto la serie de televisión como las novelas parten del recuerdo ancestral de unos tiempos medio míticos que han sucedido hace cientos y cientos de años y que han dejado una impronta en la memoria de todo el mundo, como si esos tiempos antiguos fuesen una especie de edad de oro, ¿no? La familia Targaryen, la famosa familia Targaryen, de la que es descendiente nuestra maravillosa Khaleesi, Daenerys Targaryen, en realidad no es originaria de los Siete Reinos, es originaria de Valyria, que es una capital antigua, es la capital de estos tiempos míticos, donde reina la magia, donde reina una mística natural. Imaginamos un mundo próspero, con una ciencia ancestral. Hablan del acero valirio, que además se ha olvidado cómo se fabricaba el acero valirio, el fuego valirio, es decir, todo lo que es valirio recuerda una sabiduría, unos conocimientos que se han perdido y que están asociados a la magia, están asociados al poder de dominar a los dragones. Hay presencia de dragones que se han extinguido, ya no hay más dragones y por lo tanto tampoco hay magia. La magia y los dragones indudablemente son símbolos, siempre lo han sido, del fuego, del conocimiento, del fuego de la mente, del fuego de la sabiduría, sin la cual ninguna civilización es posible. Pero como en la historia y en la naturaleza todo es cíclico, y estamos hablando de un mundo que es mítico, como buen ancestro mítico, pues esta ciudad es destruida por un cataclismo. Evidentemente esto nos recuerda pues el hundimiento de la Atlántida, o del antiguo continente Lemur, o de tantas otras cosas que vemos reflejadas en los libros. La destrucción de Valyria por un cataclismo da comienzo a el peregrinar de la familia Targaryen, que llega hasta Rocadragón, donde se instalan. Es una isla a partir de la cual comienza la conquista de los siete reinos. Es precisamente el primer rey, Aegon, el que lucha contra los siete reinos, los conquista, los vence, y precisamente la victoria sobre los siete reinos es lo que genera uno de los símbolos fundamentales de la serie. Las espadas de todos los vencidos son fundidas en una sola pieza por el aliento de un dragón, y así aparece el trono de hierro, ¿no? Ese trono que vemos erizado de espadas y que representa el poder único, ¿no?, de un solo rey sobre todos los territorios. Bueno, a partir de aquí comienza una larga decadencia que dura cientos de años, en los cuales la familia Targaryen va sucediéndose en el tiempo, genera una línea bastarda que va a ser importante en el desarrollo de la historia, que son los Baratheon, puesto que cuando llegamos al inicio, por lo menos de la serie de televisión, y creo que de la serie literaria también, Robert Baratheon es rey de los siete reinos, porque los siete reinos se han reunido en torno a una causa común, que es derrocar al rey loco. El último rey Targaryen, Aerys II, que se ha vuelto loco, se ha vuelto una persona muy cruel, termina cometiendo toda una serie de atropellos y de tropelías, y todo el mundo se une para derrocar al rey loco, a este personaje. Evidentemente, como Robert Baratheon no tiene la madera necesaria para ser un buen rey, un rey justo, es incapaz de parar este deterioro progresivo que se está produciendo, y él vemos cómo se aísla en sus placeres de rey,
en su ir a cazar, ir a holgar, ir a disfrutar del poder, lo cual hace evidentemente que a su alrededor se reúnan toda una serie de gente que a lo que está es a beber del poder, ¿no? A disfrutar de esa situación de privilegio donde bueno, pues, poder dar rienda suelta a la corrupción, a los intereses creados, económicos, la crueldad de los ricos, la opresión de los pobres. Todo esto es la situación del reino, por lo menos en Desembarco del Rey, que es la capital del reino. Y aquí nos encontramos con que Robert Baratheon, viendo que esto se le va de las manos, pide ayuda a su buen amigo Ed Stark, amigo de la infancia. Se han formado juntos, han luchado juntos contra el Rey Loco, contra Aerys II, y le pide que venga a la capital a ayudarle y lo nombra mano del rey. Lo nombra consejero principal, lo cual evidentemente no es nada bien visto por toda esa gente corrupta que vive alrededor del rey y que ve como un hombre justo, un hombre bueno, puede hacer peligrar sus privilegios y sus intereses, ¿no? Evidentemente todo esto provoca la caída del propio Robert Baratheon a manos de su propia esposa, la reina Cersei, y detrás de la caída de Robert Baratheon pues cae Ed Stark y toda la familia Stark, lo cual da comienzo a la serie y da comienzo a la historia propiamente dicha. Bueno, indudablemente la situación, como os decía antes, podríamos hacer un paralelismo increíble con la situación política actual, no solo de España, en realidad del mundo entero. Desgraciadamente, opresión de los ricos sobre los pobres, corrupción, intereses económicos, miseria, guerras, tiranías, las hay por todas partes. No solamente nosotros estamos ahora en una situación difícil por aquello de que los partidos no se ponen de acuerdo. Bueno, yo diría que aun cuando los partidos no se ponen de acuerdo, nosotros seguimos viviendo en el primer mundo y en una situación de cierto privilegio. No olvidemos que hay millones de personas en el mundo entero que ni siquiera pueden hablar sobre política. Lo único que pueden hacer es intentar sobrevivir y perseguir un trozo de pan o un miserable sueldo de $2 al día para sacar pues el coltán, por ejemplo, que necesitamos todos para que nuestros teléfonos móviles funcionen, por ejemplo. O sea que ahí tenemos una terrible injusticia que no solo afecta a nuestra situación en nuestro país, sino que afecta al mundo entero, y que es muy parecida a la que sucede en Juego de Tronos. ¿Qué es lo que nos encontramos en los 7? ¿Qué es lo que nos encontramos en los 7 reinos de Poniente? Mirad qué curioso, porque cuando hablamos de los 7 reinos nos referimos a Poniente, que en muchas civilizaciones era asociado a la muerte. Poniente era el lugar por donde se oculta el sol, lo cual ya de por sí ya es un símbolo de decadencia, es decir, de algo que está decayendo. El sol está desapareciendo, avanzamos hacia la oscuridad, si no estamos ya directamente inmersos en esa oscuridad. Y aquí yo me he atrevido a hacer un pequeño análisis de los personajes, porque indudablemente una de las características de Juego de Tronos es que no tiene personajes claros, en el sentido en que, si bien hay muchas historias, incluso historias modernas, contemporáneas, que hablan del viaje del héroe, en muchas oportunidades nos encontramos personajes más o menos estereotipados. Es decir, podemos hablar de la Guerra de las Galaxias, podemos hablar del Señor de los Anillos, o de Harry Potter, los superhéroes del cómic, que fue el motivo de la primera charla. Nosotros en todos estos personajes vemos cierto estereotipo, ¿no?, del bien y del mal, que es propio seguramente de un mundo más sencillo, más simple. Nuestros abuelos evidentemente tenían valores, pero los valores de nuestros abuelos eran valores muy simples. Es decir, nosotros vemos las películas antiguas, veíamos hace poco, poníamos en un ciclo de cine que pusimos este verano, pusimos alguna película del oeste, por ejemplo, extraordinaria, de John Ford, como es El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Y tú ves que a pesar de las controversias que viven los personajes, hay una línea muy clara que separa lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que es correcto y lo que no es correcto. Las cosas buenas y las cosas malas están como muy bien definidas, ¿no? Pero aquí no, es decir, aquí no hay nada definido. Es decir,
esa ambigüedad tan propia del mundo moderno, tan propia de la complejidad del mundo moderno, se refleja en una historia donde los que parecen buenos, pues a la larga te das cuenta de que en realidad de bueno no tienen nada. Esta gente que parecía que te estaba ayudando y que tanto te favorecía y que tanto te empujaba, en realidad la única finalidad que tienen es satisfacer su propia ambición, sus propios deseos, y son unos verdaderos manipuladores que saben salirse siempre con la suya. Mientras que te encuentras con otros personajes que tú los ves al principio y dices, madre mía, qué persona más horrible. Es decir, esta persona es un degenerado, egoísta, bebedor, mujeriego, y sin embargo, cuando esa persona profundizas en ella, pues te das cuenta de que, ostras, el siguiente personaje, vamos, te acabas enamorando del personaje diciendo, estos son los buenos, estos son los... O sea, ahí hay como una especie de mezcla en donde casi nada está claro, ¿no? Y por eso yo me he atrevido a hacer una pequeña organización de personajes, que es lo que en principio me gustaría transmitiros. La historia de Juego de Tronos indudablemente gira en torno al poder. No me cabe la menor duda que el poder, la ambición, es uno de los elementos imprescindibles de la película, de la serie. Un poder que nosotros podemos interpretar en dos claves distintas. Por un lado está el poder que se ejerce sobre los demás, y en otra clave nosotros podríamos hablar del poder interno, es decir, el que podemos ejercer sobre nosotros mismos. Si os dais cuenta, la búsqueda de ese poder interno, de esa capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, es el motivo del viaje del héroe. El héroe que despierta a una realidad superior, despierta sobre todo a la necesidad de encontrar su lugar en el mundo, de darle sentido a su existencia, de poder hacer algo útil que le permita reconocer que cumple una misión que trasciende incluso su propia naturaleza mortal, su propia intrascendencia, sus propias ambiciones personales, se ven relegadas, o sus propios intereses y necesidades se ven relegados ante una misión que se convierte en algo más importante que él mismo. Y en la medida en que el héroe avanza hacia esa misión, avanza también hacia la conquista de su propio alma, hacia la conquista de su propia naturaleza inmortal, hacia la conquista de sí mismo. Por lo tanto, tenemos estos dos elementos: el poder externo, el que se ejerce sobre los demás, y el poder interno, la búsqueda de esa misión, ese sentido de la vida que todos necesitamos y que también nosotros buscamos, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Sobre el poder externo, que es lo primero de lo que deberíamos hablar, evidentemente nos vamos a encontrar con quienes ejercen el poder, quienes sirven al poder y quienes son víctimas del poder. Quienes ejercen el poder, bueno, estamos hablando de una edad media, estamos hablando de un mundo que es corrupto, donde esa edad de oro ha quedado ya muy lejana y muy olvidada. Por lo tanto, quienes ejercen el poder, la mayor parte de las veces vamos a ver que son muy malvados, son muy malvados. Pero esa maldad tiene dos características distintas. Los hay que son malvados por ignorancia, por dejadez, por egoísmo. Podría ser el caso, por ejemplo, del propio Robert Baratheon, que vemos que se olvida de gobernar el reino y se dedica a cazar y a pasarlo bien. Su esposa, Cersei Lannister, que ambiciona el poder, entre otras cosas, porque la han educado para eso, para tener poder, y el poder es lo que le da sentido a su vida. En cierta medida también es la situación de su hermano Jaime Lannister, que además tú reconoces en Jaime Lannister que hay cierta nobleza, y de hecho él realiza un sacrificio enorme, que es el de ser el que mata al rey loco. Lo que a partir de ese momento le crea un estigma, ¿no? Todo el mundo lo conoce como matarreyes,
¿no? Y esto también lo sume en una especie de dejadez, ¿no? de desinterés por lo que es justo, por lo que es bueno. Él se dedica a ejercer el poder, a su propia tiranía, su propio placer es el motivo también de su existencia, ¿no? Personajes a lo mejor como Stannis Baratheon, el hermano de Robert Baratheon, que lo recordaréis porque desde Rocadragón inicia la conquista de Desembarco del Rey, porque cree que es el rey legítimo, mientras que Cersei se encarga no solo de haber matado, bueno, de haber provocado la muerte de Robert Baratheon, porque en realidad lo mata un jabalí, pero porque va drogado por la reina. Ella se encarga de poner rápidamente a su hijo, a Joffrey, en el trono, ¿no? Bueno, Joffrey probablemente es el prototipo, no del gobernante ignorante y egoísta, malvado por dejadez o por egoísmo. Joffrey es el prototipo de la persona malvada que es conscientemente malvada, que es el otro tipo de malvado, ¿no? El que no es malvado por ignorancia o por egoísmo, sino que es malvado porque es cruel, porque siente placer siendo malvado. Y evidentemente que Joffrey Baratheon llegue al poder es lo que provoca la caída de Ed Stark y de toda la familia Stark, porque evidentemente en ese mundo corrupto una persona buena, una persona justa no tiene cabida. Este es el primero en que tengo que quitar de en medio, porque este es el que va a poner freno a mis ambiciones, a mi crueldad, a la necesidad que yo tengo de ejercer una tiranía sobre todos los demás. Bueno, hay una anécdota muy divertida, y es que el personaje lo representa un actor que es muy joven, ¿no? Uno de sus primeros papeles, y uno de los productores se acercó a felicitarle por el papel que estaba haciendo. Lo estás haciendo estupendamente, todo el mundo te odia. Y es verdad, es decir, desde que sale por la pantalla tú estás diciendo, pero ¿cuándo van a matar a ese niñato? Pasa lo mismo con otro personaje terrible que es Ramsay Bolton. Ramsay Bolton, no sé si lo recordáis, es Ramsay Nieve, en realidad, al principio, porque es el bastardo de la casa Bolton, que reina sobre Fuerte Terror. Ya el nombre del castillo, ya en sí mismo, ya lo dice todo, y no duda en matar a su padre y matar a su hermano, que es un bebé, con tal de que nadie le pueda robar la posibilidad de convertirse en el señor de Fuerte Terror. Y es una persona despiadada, que va siempre rodeado de perros y que termina apresando a Theon Greyjoy, el ahijado de Ed Stark, y lo acaba convirtiendo en alguien miserable, ¿no? Lo mutila, lo humilla, lo somete, lo tortura, hasta que lo hace una piltrafa y lo convierte en hediondo, ¿no? Esa persona sin voluntad que le va siguiendo a todas partes, aterrorizado de todo lo que le ha hecho y de todo lo que le puede hacer. Ramsay representa el ejercicio de ese poder absoluto, pero no es el poder absoluto, es el poder absolutamente cruel y despiadado. La persona sin conciencia, ¿no? Que solamente mira por su propio placer y por su propia satisfacción. Imaginaos cómo son los personajes que ejercen el poder. O sea, ya a partir de ahí cualquier cosa puede pasar, ¿no? Después van a estar los que sirven al poder. Y entre los que sirven al poder, yo también he seleccionado tres tipos de personajes. Por un lado están los que sirven al poder por propia conveniencia. Es decir, en realidad se sirven del poder. Están cerca del poder y porque el estar cerca del poder les da privilegios y les da una situación de estatus.
Podríamos mencionar, por ejemplo, al gran maestre Epicé, que aparece como un anciano bondadoso, pero en realidad es un libidinoso al que le encanta seducir jovencitas, y aparece como consejero en Desembarco del Rey, igual recordáis al personaje. Podríamos identificar también a Lady Melisandre, que es esta hechicera que va con Stannis Baratheon y que utiliza todas sus artes mágicas. Parece que para elevar en el trono a Stannis Baratheon, cuando en realidad el interés que ella tiene es su propio fanatismo religioso. Es decir, ella está en contra de toda esa mística antigua, de toda esa mística natural, donde había una miríada de dioses, un acercamiento a la naturaleza, a los árboles sagrados, una mística muy natural y muy sencilla, ¿no? Y ella llega con una especie de monoteísmo fanático que pretende arrasar con los dioses antiguos, quemar todo eso que son herejías. Es el prototipo del fanático, ¿no? Que está buscando su propio espacio para realizar su propia misión, ¿no? Nos vamos a encontrar, por otro lado, los que sirven al poder, pero los sirven por propia supervivencia. Es decir, no sienten gusto ninguno estando cercanos al poder, al revés. En gran medida han sido víctimas del poder y están ahí porque no les queda otro remedio. Y tienen que, o bien asumen disfraces con los cuales parecer algo que en realidad no son, o directamente se sumen en una corrupción que les sirve de desahogo por su situación miserable. Entre estos personajes probablemente yo creo que todos estamos muy enamorados de uno en particular, que además protagoniza un verdadero viaje del héroe, que es Tyrion Lannister. El enano que es de estos personajes que al principio te parecen repulsivos. Este tío que es muy inteligente, pero también muy manipulador, un superviviente nato, está ahí en medio, hermano de esos dos gigantes poderosos que son la reina Cersei y Jaime Lannister. Él es un enano despreciado por su padre, siempre ha aparecido como alguien inútil, contrahecho, nadie lo valora, nadie lo quiere, y él está ahí en medio de todo eso, pues corrompido, dedicado a los placeres, a hacer una vida más o menos hedonista, de mujeres y tal, pero es uno de esos personajes que se va transformando. Conforme va avanzando la serie, tú te das cuenta de que es una persona con una enorme inteligencia y sobre todo con un enorme corazón que necesita amar. Vemos cómo proyecta ese amor al principio sobre esa cortesana que después le traiciona y que se va con su padre, y después es un amor que proyecta en la propia Daenerys Targaryen cuando llega hasta donde está ella, y probablemente va a ser uno de los elementos fundamentales que va a convertir a Daenerys en una reina, ¿no? Es un personaje increíble, a mí me gusta porque es otra cosa que lo que parece, y esto se va viendo a lo largo de la película, ¿no? Y un personaje muy parecido que también sirve al poder, pero este es un tío inteligentísimo, este se ha puesto un disfraz, que es el consejero Varys. Consejero Varys es este calvito, que es un eunuco que va con esta túnica y que tiene una historia muy parecida a la de Tyrion Lannister, a la del enano. También termina huyendo de Desembarco del Rey y encontrándose con Daenerys. Y cuando se encuentra con Daenerys empieza a quitarse el disfraz y tú te vas dando cuenta como este tío lo que ha estado haciendo es sobrevivir toda la vida. En cuanto estas personas han podido dejar de servir a un mal rey, a un mal señor, y se encuentran con un buen rey, con un buen señor al que servir, estas personas se transforman y sale lo mejor de ellos mismos, porque encuentran una causa por la que luchar, encuentran una causa a la que servir. Y este es el tercer tipo de personaje que sirve al poder, y que para mí son los personajes más interesantes. Son los personajes que sirven al poder porque tienen una causa, porque creen en algo, porque viven un ideal, porque creen en las personas a las cuales sirven.
Y en algún momento determinado esas personas incluso les pueden defraudar. Pero eso no le quita nobleza a la intención del servicio, no le quita nobleza al idealismo, a la voluntad de querer ayudar, de querer servir. Entre esos personajes probablemente está John Nieve, indudablemente, que sirve a la guardia de la noche. Luego vamos a hablar un poquito más de él, así que lo voy a dejar ahí apartado, porque es uno de los personajes extraordinarios de la serie. Él sirve a un ideal, que es el que encarna la orden de los guardianes de la noche, la orden caballeresca, los guardianes de la noche. Nos encontramos con Davos Seaworth. Davos Seaworth, recordáis, es este marino que ha sido pirata, pero que ahora está al servicio de Stannis Baratheon, y cree que es el legítimo rey, y por eso organiza la conquista fallida del desembarco del rey, y esta escena épica de los barcos ardiendo por el fuego valirio, y todo esto que es muy emocionante, todo muy, muy épico, ¿no? Nos vamos a encontrar también a Jonas Mormont, perdonad porque mi pronunciación probablemente no será la exacta, pero bueno, más o menos como me sale. Jonas Mormont es este caballero anciano que también ha sido desterrado por un mal pasado, ha comerciado con esclavos, y es Ed Stark el que lo acaba desterrando, y al final pues se pone al servicio de Daenerys Targaryen, de la que en realidad está locamente enamorado, ¿no? Pero él no se siente digno. Él no se siente digno. Y aquí hay una curiosa diferencia entre la serie de televisión y la novela. Porque en la novela Jorah sí le manifiesta su amor a Daenerys, y Daenerys se siente inicialmente atraída por Jorah porque es un personaje noble, ¿no? A pesar de que es muy mayor y de que parece como que su tiempo ya ha pasado, ¿no? En la serie no, en la serie Jorah es así como más timorato, más humilde, y no es capaz de acercarse a la reina para declararse su amor. Y otro de estos personajes que sirven a una causa y que sirven a un ideal, estos personajes nobles y caballerescos que tanto admiramos, es sin lugar a dudas Brienne de Tarth. Brienne de Tarth, que es esta dama guerrera, que es la cosa menos parecida a una dama que tú te puedes imaginar en un cuento de hadas, ¿no? Es así como un armario, es enorme, con esa armadura, con esa espada, pero qué corazón de oro. Es decir, es esa persona noble que ha jurado servir, que es fiel a sus juramentos, y una vez que ha decidido a qué servir y a quién servir, no le importa su bienestar, no le importa su vida, no le importa nada con tal de cumplir la misión, ¿no? Y es de los mejores personajes, es de esos personajes que tú admiras porque son auténticos, porque son nobles, porque son personajes de verdad. De entre estos personajes que sirven al poder, he querido hacer un pequeño apartado para uno en particular al que yo le tengo una especial tirria. O sea, es de eso que dices, pero no es Joffrey, aunque todos le tenemos tirria a Joffrey, y probablemente en muchos casos es un personaje que os pasa desapercibido. Y precisamente porque pasa desapercibido es por lo que yo le tengo especial tirria. Especial aversión. Ese personaje es Petrys Baelish. Petrys Baelish lo recordaréis al principio de la serie regentando un prostíbulo. Y de hecho, incluso el propio Ed Stark le pide ayuda en un momento, y parece que este es un hombre muy capaz, muy inteligente, que va ayudando a todo el mundo, pero en realidad este tío es una serpiente. Es decir, este hombre ni sirve al poder, ni ejerce el poder, ni es víctima del poder, es como una especie de camaleón que siempre se está disfrazando. Tú lo puedes ver en lo alto de un pedestal o lo puedes ver arrastrándose por la miseria, como una serpiente, pero es que es así, es un superviviente nato. Es el hombre amoral, es decir, es la persona que no tiene moralidad ninguna, que solamente sirve a sus propios intereses. Y me es especialmente odioso, ¿por qué? Porque se disfraza
porque no lo ves venir. A Joffrey, por más que al rey Joffrey, a este niñato malcriado, inmaduro, incompetente, lo puedes odiar, pero tú lo ves venir, porque es malvado y tú ves que es malvado. Pero a este personaje no. A este personaje tú lo puedes considerar un amigo, y si no un amigo, al menos un aliado. Y por eso no te das cuenta que cuando te vuelvan la espalda y para él sea más interesante y mejor, te va a clavar un puñal por la espalda y te va a dejar abandonado. Y no te lo vas a esperar. Y es terrible, de los personajes más malvados que tiene la serie. Muy propio del mundo en el que nosotros vivimos, no me digáis que no. Entonces es un valor hoy en día. Ser así es un valor, es la gente a la que admiramos, ¿no? Porque es la gente que se enriquece y que se hace famosa y que se hace importante. En fin, las víctimas del poder. Las víctimas del poder, indudablemente la primera víctima es el pueblo que vive en la miseria, por lo menos así aparece en Desembarco del Rey, en la capital, y en muchos otros sitios vemos la gente sumida en la ignorancia, en la brutalidad, en la miseria, nadie se acuerda de ellos, son los eternamente desterrados. Si hay quien se acerca a los pobres es para hacerse la foto, que diríamos hoy en día, para parecer buenos ante los demás, pero es un ejercicio más de la imagen que otorga poder. No hay bondad a la hora de acercarse a estos pobres miserables, solo hay abandono, ignorancia, y cuando aparece el pueblo, aparece mostrando su brutalidad, aparece mostrando su corrupción, ¿no? Es terrible, ¿no? Esa situación de abandono que viven todos los humildes, todos los desheredados del mundo, y que recuerda la situación de humildad y de miseria y de pobreza y de abandono en la que está tanta gente en el tercer mundo. Bueno, cuidado, porque esa gente a la larga se acaba rebelando. O sea, no penséis que esto es para siempre, el poder no dura para siempre. La gente a la que constantemente le tienes una bota encima del cuello, antes o después se va a rebelar, se va a levantar y va a hundir a los poderosos. Nosotros vivimos aquí muy cómodamente en nuestra cultura del primer mundo, de usar y tirar, ¿no? Pero ahí está el tercer mundo, y el tercer mundo no nos va a perdonar el derroche que nosotros hacemos de todos nuestros recursos mientras ellos viven en la miseria. Eso tenedlo en cuenta. Eso es un karma colectivo, que diríamos en filosofía, que vamos a tener que pagar antes o después, ¿no? Ahí están los miserables del mundo, son las víctimas del poder. ¿Y quiénes más son víctimas del poder? Pues indudablemente lo son los hombres buenos. Los hombres buenos son víctimas del poder. Todos los que quieren ejercer una justicia, que demuestran una nobleza, una lealtad, van a ser perseguidos. Esa gente es incómoda para todo el mundo, sobre todo para el que tiene un privilegio, una situación elevada, una serie de favores adquiridos, de un estatus. La gente buena es gente que tiene conciencia. Y por lo tanto, esa gente va a querer hacer las cosas correctamente, va a buscar un bien mayor, no el bien particular de cada uno, y esa gente es peligrosa. Así vemos la caída de Ned Stark y de su familia, precisamente porque Ned Stark probablemente es la principal encarnación de ese hombre bueno, de ese hombre noble, que intenta servir con nobleza y que termina pues teniendo que asumir las consecuencias. Bueno, esta es la situación de los 7 reinos. Pero los 7 reinos, que como veis, hemos hablado de muchas cosas de las que podríamos hablar en nuestro mundo actual, en nuestro mundo moderno, los 7 reinos tienen una frontera por el norte, que es el muro. El muro que separa las tierras siempre heladas, siempre en invierno del norte, con los 7 reinos, ese muro tiene un protagonismo especial. Y no me cabe la menor duda de que ese muro tiene un simbolismo muy profundo, muy profundo, muy profundo. En primer lugar, el muro es curioso, es el fenómeno de una especie de meteorología caprichosa, que hace que los inviernos no sean cíclicos, sino que cuando viene el invierno,
Winter is coming, el lema, ¿no?, de la serie, el invierno se acerca. ¿Por qué? Porque cuando llega el invierno dura decenas de años. El invierno dura cientos de años, ¿no? Una cosa tremenda, no sabes cuánto va a durar el invierno. Ahora no es invierno, pero el invierno se está acercando. Y con el invierno se acercan también los caminantes blancos. Los caminantes blancos son muertos vivientes, que mientras no hay invierno, pues se quedan del otro lado del muro. Pero cuando llega el invierno llega a todas partes, los caminantes blancos avanzan. Y por eso se ha tenido que construir este muro gigantesco que separa ese mundo de muertos, ese mundo donde está el verdadero peligro del resto de los reinos. Pero esto ha pasado hace mucho tiempo. Y ya nadie se acuerda de esto. Es decir, hay una orden caballeresca que vela por la seguridad del muro, que son los guardianes de la noche, y los guardianes de la noche es una cosa muy curiosa, porque lo que al principio era una orden de caballería, es decir, un espacio donde los más nobles sacrifican su propia vida al servicio de una necesidad común, que es proteger a los demás del peligro de los caminantes blancos, pues como todo esto pertenece a un pasado remoto y la gente se ha olvidado ya de ese peligro y de por qué se ha construido ese muro y se ha olvidado ya de todo esto, pues la Guardia de la Noche acaba convirtiéndose en una especie de cosa desterrada, una especie de legión extranjera, donde pues ¿quiénes van a la Guardia de la Noche? Pues los rufianes, los malvados, los que tienen una condena pendiente. Esto ha pasado en Francia y en España. ¿Quiénes iban a la legión? A la legión iban pues los que tenían una condena pendiente. Cuando se alistaban a la legión, pues ya estás tú aquí, novio de la muerte, y a partir de primera línea de combate, pero te perdonamos todos tus pecados. ¿Por qué? Porque vas a redimirlos sirviendo a una causa mayor, ¿no? Sirviendo a la patria, sirviendo al conjunto de todos los reinos. Uno está aquí sirviendo y redime todos sus pecados. Ahí está la peor gente posible. Pero esa peor gente posible, de alguna manera, ha adquirido nobleza al realizar un juramento. Y ese juramento es probablemente uno de los momentos más épicos de la serie. O sea, cuando Jon Nieve se acerca a este árbol sagrado con su amigo, que me vais a perdonar porque tengo que buscar el nombre del amigo, no lo recuerdo. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el amigo? Sam, efectivamente, Sam, gracias, Samuel. Y los dos hacen el juramento juntos, ¿no? Este juramento de servir a una causa mayor ennoblece esa vida que a lo mejor ha sido hasta ese momento de delincuencia, de villanía, ¿no? Pues ahora uno adquiere como otro estatus, forma parte de algo que es más grande que uno mismo, y uno se siente partícipe de algo que es más grande que uno mismo. Aquí está Jon Nieve. Jon Nieve es un personaje clave, fundamental. ¿Por qué? Porque el muro, en realidad, representa nuestros muros psicológicos. El muro lo levantamos ante las cosas que nos dan miedo, pero también las levantamos ante las cosas que no entendemos o que no nos gustan. Hace mucho tiempo que se levantó este muro porque había un peligro real, pero al levantar este muro también se produjo una injusticia. Toda una generación de gente se quedó del otro lado del muro. Y esa gente que se quedó del otro lado del muro son los salvajes. Son esa gente despreciable que no tiene cultura, que no tiene civilización, que vive como salvajes. Fijaos qué papel extraordinario hace Jon Nieve. Jon Nieve es el hombre que traspasa los muros. Es el hombre que construye puentes. Es el hombre que concilia, que atrae hacia el interior, ¿no? Es el hombre que ve el valor de esas personas que están del otro lado del muro y que siguen siendo seres humanos, que siguen siendo personas. De hecho, Ygritte va a ser el primer amor de Jon Nieve, que es una salvaje.
Incluso Samuel se enamora también de una salvaje. John Nieve es el hombre conciliador, es el hombre que es capaz de unir civilizaciones, de sobreponerse a las diferencias y encontrar un ideal de comunión entre seres humanos, que al final comparten el mismo peligro. Si todos están sometidos al mismo peligro, todos están sometidos a la misma lucha, todos tienen las mismas necesidades y los mismos miedos. Es el hombre que une, un personaje fundamental, extraordinario. También encontramos este viaje del héroe, del encuentro consigo mismo, en John Nieve, y también es el hombre bueno que sufre las consecuencias de estar rodeado de malvados, indudablemente. Y hay también un elemento interesante. Además, tened en cuenta otra cosa, que de momento no tiene peso en la historia, pero yo estoy completamente seguro de que esto poco a poco va a ganar cada vez más peso en la historia. Del otro lado del muro no solamente están los peligros ancestrales, del otro lado del muro también están las claves del mundo antiguo. Ahí es donde está esa sabiduría perdida, esa magia desterrada, cuya búsqueda va a protagonizar otro de los personajes también de la familia Stark, que es Bran. Pero esto también lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque esta es la parte donde la clave sociopolítica se convierte en una clave mística y filosófica. El viaje que va a hacer Bran no es político, no es social, no tiene nada que ver con la injusticia social y con la lucha por el poder, es el poder interno. Lo que busca Bran es la sabiduría, y su viaje es un viaje filosófico, es un viaje místico. Pero lo vamos a dejar para el final, un poquito más adelante, ¿no? ¿Vale? Bueno, los Stark, los Lannister, suena a los York y a los Lancaster de la Inglaterra medieval. De hecho, hay una gran inspiración en la historia de la antigua Inglaterra en estas dos familias. Por abreviar un poco, estas dos familias antagonistas, es que no pueden por menos que ser antagonistas. Es que son la cara y la cruz de dos formas diferentes de entender el mundo. Por una parte nos encontramos a los Stark, esa nobleza rural que vive alejada de la capital y que guarda cierta coherencia con las formas antiguas. Nobleza de carácter, una vida sencilla, trabajadora. Vosotros no veis a los señores ahí, no, los señores están ahí entrenándose, cortando leña y trabajando con sus hombres. Cierta prosperidad, humilde, pero cierta prosperidad. La gente no vive miserablemente, vive más o menos bien, del trabajo de sus manos, del campo, el culto a los dioses antiguos, el árbol como representación de esa sabiduría antigua, cierta coherencia, cierta estabilidad. Todo esto es lo que encarnan los Stark, ¿no? Esa vida sencilla y rural, esa nobleza de la persona que naturalmente intenta vivir de una forma buena y justa, ¿no? Del fruto del trabajo de sus manos. Reciben la visita de los Lannister, que vienen a reclamar de Ed Stark que vaya a desembarco del rey a ayudar a Robert Baratheon. Ese es el comienzo de la historia. Y los Lannister son todo lo contrario. Es esa burguesía, ese poder moderno, urbano. Nosotros hoy diríamos la gente guay, ¿no? La gente es la beautiful people, la gente VIP, ¿no? Es los very important person, ¿no? Es la gente VIP, es la gente que ejerce el poder, que vive para el placer, para la fama, son guapos, bueno, quitando al pobre Tyrion, que ya sabemos que es enano y que nadie lo quiere, pero los otros son guapos, son exitosos, viven en la capital, ¿no? Sí, pero son corruptos, son degenerados, viven del incesto, del abuso, de los placeres desmedidos, de la tiranía, del descompromiso hacia los débiles, la gente más malvada que uno se puede imaginar. O sea, es una gente terrorífica. ¿Cómo van a congeniar Starks y Lannister? No hay forma de que esto congenie, son dos formas distintas de entender el mundo. Como sabéis, los Starks caen precisamente por esto, por
por el carácter bondadoso y noble de su forma de vida, pues cuando llegan a la ciudad se los comen vivos. Se los comen vivos. El primero que muere ajusticiado injustamente, terrible, de las escenas más terribles, es Ed Stark. Después la famosa boda de sangre, donde van a ser traicionados y asesinados su esposa Catelyn, el rey Robb, que es su hijo primogénito, Sansa Stark y Arya van a tener que huir. Bueno, Sansa sufre todos los abusos habidos y por haber. La historia de Sansa y de Arya son especialmente significativas, porque en cierta medida representan dos maneras diferentes de enfrentarse al sufrimiento, al dolor, ¿no? A las pruebas de la vida. Ante el sufrimiento tú puedes someterte, ese sometimiento puede ser humillante, como es el caso que veíamos antes del ahijado de Ed Stark, de Theon, efectivamente, de Theon Greyjoy. Es un sometimiento humillado, ¿no? No es el caso de Sansa. Sansa se somete al poder, pero a pesar de lo que sufre, de las humillaciones que sufre, de las cosas terribles que le hacen, ella intenta mantener esa inocencia inicial, esa característica inicial. Ella intenta seguir siendo una Stark, seguir manteniendo su identidad. Lo que ella es está en el fondo del corazón, y esa actitud es la que le permite poco a poco endurecerse hacia el exterior, evidentemente. La pérdida de la inocencia supone cierto endurecimiento hacia el exterior, pero le supone también esa madurez interior que se va transformando en inteligencia, en astucia, en capacidad de resolver, y que va a terminar, pues, bueno, tampoco vamos a contar demasiado, ¿no? Pero finalmente ella se va a liberar de todo esto y va a poder cumplir con una misión importante, ¿no? Liberándose, entre otras cosas, del famoso de este otro malvado que decíamos antes, que era Ramsay, ¿no? al que todos odiamos. El caso de Arya, que a todos nos gusta mucho, la jovencita, la pequeñita, la niñita, que empieza, es muy varonil, ella empieza a luchar con su espadita, ¿no? A la que llama aguja, ¿no? ¿Acordáis? Ella presencia la muerte de su padre y huye con su espada, que es lo único que puede salvar, su espada. E inicia un camino de peregrinación, un camino de búsqueda. Arya es la venganza. Arya es el prototipo de quien no aprende de la vida, no aprende ante el sufrimiento, sino que le pide cuentas a la vida. Es decir, a mí me han hecho sufrir y a mí me las van a pagar. Y estos que me han hecho esto, los tengo en una lista y voy a ir a por ellos. Es la venganza. Probablemente es el personaje más limpio y más oscuro a la vez. Porque esa inocencia que se transforma en necesidad de venganza cristaliza en uno de los momentos más terribles de la película, de la serie, que es cuando va viajando con la montaña, ¿os acordáis? Y la montaña, después de estarla ayudando, se precipita por un terraplén, se fractura las piernas, y ella, con toda la frialdad del mundo, tú no te lo puedes creer, le abandona a la montaña para que se muera ahí en medio de la nada, y además se lo dice claramente: me has estado ayudando y te has portado bien conmigo, has demostrado que en el fondo hay algo bueno en tu interior, pero que estás en mi lista. Estás en mi lista. Así que te voy a dejar aquí muriendo, porque además va a ser la peor muerte que vas a tener. Vas a morir de dolor, vas a morir solo, van a venir los lobos salvajes y te van a comer. Y tú dices: ostras, se me han caído todos los... se me han caído todo lo que yo quería a esta niñita. ¿Qué es lo que pasa, no?
Ariel es la venganza, pero la venganza tiene un precio. Si os dais cuenta, ella va a formarse, creo que Centavos, donde está esta orden de asesinos en la que ella se integra, y lo primero que le dicen estos personajes es: tú te quieres convertir en una asesina. Una asesina no tiene rostro, una asesina no es nadie. Tú tienes que convertirte en nadie, tienes que renunciar a tu propia identidad. Te puedes vengar, claro que te puedes vengar, pero para poder vengarte tienes que dejar de ser tú. En ese proceso ella se lanza, porque ella está dispuesta a vengarse por encima de todo. Pero tener que renunciar a quien es se convierte en una prueba demasiado dura, una renuncia demasiado dura. De hecho, cuando le dicen tira al mar todas tus cosas del pasado, porque tú ya no eres nadie, ella mira su espada, se queda así como diciendo, y la acaba escondiendo, ¿no? Y al final la acaba recuperando, ¿no? Pues llega un momento en que cuando le dicen tú no eres nadie, dice no, yo sí soy alguien, soy Arya Stark. Y bueno, inicia el camino de regreso. Ella ha llegado a los infiernos y ahora está regresando de los infiernos. Ese es el viaje del héroe que hace Arya. Y nos queda otro personaje, es Bran, que ya os decía antes, vamos a dejarlo un poquito para el final. Nos estamos alargando un poquito, pero bueno, voy a intentar abreviar. Es que esto da para mucho, esto da para mucho. Los Lannister. Sin duda Tyrion, ya hemos mencionado el viaje del héroe que hace Tyrion, puesto que de ser esa víctima enana, despreciada por su padre, por todos, esa persona fracasada que intenta ser hermano del rey, que intenta hacer las cosas bien, que termina asesinando a su propio padre de rabia y de desesperación, huye y llega a conocer a Daenerys Targaryen. Yo estoy completamente seguro de que esto avanzará. Y avanzará también en el propio personaje. El propio personaje poco a poco se va a convertir en un elemento esencial para que Daenerys se convierta en esa reina buena y justa que todos esperamos que se convierta, ¿no? Pero hay otro personaje dentro de la familia Lannister que a mí me llama mucho la atención, que es Jaime Lannister. Jaime Lannister, que es el hermano de Tyrion y de la reina Cersei, así guapo, alto y también otro depravado. Pero también sufre una transformación tremenda. Cuando lo pierde todo. En realidad hay un momento terrible en que a Jaime lo tienen preso y para escarmentarlo le cortan la mano derecha. Cuando le cortan la mano derecha se lo quitan todo. Su poder está en la espada y está en el uso de la espada. Es un poder que se ejerce hacia afuera. Y el perder la mano derecha lo derrumba, es decir, lo convierte en nada. Ahora no soy nada. ¿Quién soy yo? Pero a la par que pierde ese poder hacia el exterior, la pérdida de la mano derecha se convierte en el motivo para buscar una fortaleza interior, que va apareciendo muy tímidamente al principio, pero que cada vez va aflorando más, poquito a poco, entre otras cosas, porque hay un personaje que redime en cierta medida a Jaime Lannister. Ese personaje es Brienne de Tarth. Brienne de Tarth, que recordáis, esta dama guerrera, un armario así enorme con el espadón, pero tan noble y tan buena, que de alguna forma Jaime se ve reflejado en Brienne y recuerda todo eso que él podría haber sido y que no ha sido. Él ha tomado otra dirección en su vida y todo eso que él podría haber sido, él se da cuenta de que es algo perdido. Y aquí yo creo que va a haber una historia de redención. Si os dais cuenta, es una historia muy parecida se ha contado también miles de veces, ¿no? Esta es la historia de la dama y del vagabundo, o de la bella y la bestia, solo que en este caso la bella es un armario con una armadura y la bestia es un tío guapísimo, pero es una bestia. Interiormente es una bestia, es alguien inmoral, ¿no? Es alguien que solo vive para satisfacer su propio egoísmo. Hay dos personajes ya finales,
sin los cuales esta historia no tiene sentido ninguno. Hemos llegado a nuestra Khaleesi, Daenerys Targaryen, que probablemente sea el centro de toda la historia. Es un viaje del héroe, es una historia de transformación que comienza mucho tiempo antes, atrás, cuando ella recorre los caminos del destierro con su hermano Viserys. Y en realidad el legítimo rey del trono de los 7 reinos es Viserys. Viserys aspira a reconquistar el reino que había sido de su padre, el rey loco. Lo han desterrado por ser, a los dos, por ser hijos del rey loco, y él aspira a reunir un ejército extraordinario para conquistar el reino de nuevo. Pero ¿cuál es la finalidad de su conquista? Es una finalidad personal. Él quiere el poder. Él quiere la satisfacción del poder, no del poder interno, el poder, ese poder externo de poder ejercer sobre los demás, dominar a los demás. Tanto es su afán de poder que en un momento determinado el jefe de los Dothraki, ¿acordáis? Le dice, con que quieres una corona, no te preocupes que te vamos a poner una corona, ¿no? Y le vacía por la cabeza el caldero aquel de oro hirviente, ¿no? Que le cubre la cabeza, ya tienes tu corona, ¿no? Y lo mata de esa forma horrible. El proyecto de Viserys es personal, lo único que tiene es ambición. Daenerys representa a la persona buena, pero que no tiene experiencia. Daenerys al principio es una niñita que va siguiendo a su hermano, que es canjeada por su hermano para tener un ejército con el que conquistar el poder. La casa con el jefe de los Dothraki, el jefe de los Dothraki prácticamente la viola, ¿no? Pero detrás de todo esto ella empieza a aprender. ¿Os acordáis que hay 3 sirvientas que la van enseñando el idioma Dothraki, las artes del amor y a montar a caballo las artes guerreras? Ella se va formando, empieza a aprender. El leitmotiv de este personaje es el aprendizaje. Desde el primer momento ella está aprendiendo. Pero es joven. Es joven, como todos los jóvenes, es impulsiva, tiene prisas, las cosas las quiero ya, las soluciones ya, y ella, el afán de conquista la lleva a cambiar las cosas. Ella quiere cambiar las cosas. Yo quiero cambiar las cosas. ¿Qué es lo que yo quiero? Cambiar las cosas. Claro, en ese proceso de cambiar las cosas comete muchos errores. A veces la lía tremenda. Bueno, ¿qué le guía a hacer todo esto? La buena voluntad indudablemente. Pero no sabe cómo llevarla a cabo. Cuando libera a los esclavos, por ejemplo, ¿acordáis? Libera a los esclavos, soy libre. Claro, ella no se da cuenta de que para liberar a los esclavos no solamente les tienes que cortar las cadenas. Para liberar a los esclavos tú les tienes que dar un motivo para vivir, les tienes que dar educación, les tienes que dar algo a lo que agarrarse. Si tú simplemente liberas, les cortas las cadenas, bueno, sería parda, sería que casi la apedrean, la tiran y tal, porque cuando ve que todo eso se le va de las manos, se intenta imponer, como además no es su naturaleza imponerse, todo eso le sale mal y tiene que salir por pie porque se provoca una revuelta tremenda. Este es un personaje que está viajando, que está aprendiendo, que va rodeado de sus amigos, y al que se han incorporado, a cuya historia se han incorporado Tyrion y el consejero Varys, que yo espero que sean determinantes para que finalicen ese aprendizaje que tiene que hacer Daenerys. Tyrion y Varys van a aportar serenidad al personaje, un poquito de inteligencia, un poquito de sabiduría, van a atemperar su juventud, su impaciencia, su impulso, porque los problemas que tienen que resolver son terribles, son muy difíciles, ¿no? Este es el problema que tienen todos los populismos ahora que están tan de moda. ¿Por qué avanzan los populismos? Porque los populismos pretenden resolver problemas muy complejos con soluciones muy fáciles.
Y no nos damos cuenta muchas veces que cuando resolvemos un problema desencadenamos tres que tenemos que resolver también. Y ahora en vez de tener un solo problema tenemos tres. Pero la juventud es idealista. Y eso hay que asumirlo también. La juventud es impaciente, quiere las cosas ya. Hay que cambiar las cosas, ¿no? Y esa es Daenerys. Yo espero que Daenerys vaya avanzando y que nos encontremos con una gran reina, que va a tener su contraparte. Y su contraparte, estoy casi completamente seguro que tiene que ser Bran Stark. Bran Stark es el niño tullido, el que se cae de la torre y se rompe la espalda y se queda paralítico. ¿Lo recordáis ahora? Este personaje nos pasa casi desapercibido y probablemente el viaje que hace Bran sea el viaje más importante de la historia, porque es el viaje místico. Fijaos qué curioso, esto recuerda a montones de mitos, a montones de mitos. ¿Qué es lo que le pasa a Bran? Escala una torre que le han prohibido que escale. Esto para quienes sabéis algo, un poquito de mitología, mis alumnos de filosofía saben de qué estamos hablando. Esta es la conciencia, el alma inmortal accediendo a algo que todavía no le corresponde. De hecho, cuando escala la torre, ve algo que no debe ver, que es el incesto de Cersei y Jaime Lannister, y Jaime Lannister, con toda la crueldad, lo empuja para matarlo, para que se caiga de la torre. Es decir, lo que al principio supone una ascensión, se convierte de pronto en una caída. Y en la caída se fractura las piernas, es decir, se convierte en un tullido. Se convierte en alguien sin posibilidad para poder caminar por el mundo. Y necesita de la ayuda de otro personaje, que es precioso, un personaje extraordinario, que es Hodor. ¿No os acordáis? Hodor. Personaje este gigantón, tontorrón. Bueno, en la India hay un mito muy parecido, que es el de Purusha y Prakriti. En la India, Purusha, el espíritu, lo representan como una especie de personaje contrahecho, deforme, débil, y Prakriti, la materia, es fuerte, pero es inconsciente. Para que aparezca la conciencia, tú tienes que unir el espíritu y la materia. Tienes que unir a los dos personajes. Y a partir de ese momento hay una especie de intercambio de la conciencia, porque además Bran tiene una serie de poderes psíquicos, poderes mágicos que le permiten conectar con la naturaleza, con los animales, conectar con su maestro espiritual, el cuervo de los tres ojos, al que va buscando. Él va buscando, él inicia su viaje, y su viaje es un viaje a la búsqueda de su maestro, el que le inspira todas estas visiones del pasado, donde él ve las causas de la guerra, donde él ve a sus antepasados, donde él ve toda una serie de cosas que le permiten comprender. Pero este viaje que inicia Bran al principio, ¿por qué lo inicia? Su búsqueda al principio es personal. Él empieza este viaje porque él quiere andar, él quiere caminar. Su interés es recuperar las piernas, poder caminar, ¿no? Y en un momento determinado, esta misión personal se va a transformar en una misión para todo el mundo, en una misión para salvar al mundo, para salvar a la humanidad. Es otro personaje que tiende puentes, que cruza muros, cruza el muro, se enfrenta a la muerte, llega al árbol sagrado que está rodeado de nieves pero sigue floreciendo, al que no pueden acceder los muertos, al que no pueden acercarse los magos negros que manejan a los muertos, y ahí se encuentra con su maestro. Y viene el proceso de iniciación, que se queda inconcluso. Vamos a ver qué es lo que pasa en la siguiente temporada, pero aquí está este proceso de iniciación en donde hay un momento precioso donde Bran le pregunta a su maestro, al cuervo de tres ojos, vale, sí, muy bien, tengo que salvar a la humanidad, tengo que luchar contra los muertos, pero yo voy a andar. Y sigue todavía con su problema, ¿no? Como nos pasa a todos nosotros, queremos cambiar el mundo, pero al final lo que pesa es, bueno, pero este problema, pero yo mi situación personal yo la voy a resolver, ¿no? Y fijaos
la contestación que le da el maestro. ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que le dice? Tú jamás andarás, tú nunca más vas a andar. Tú estás destinado a volar. Este personaje va a tener peso, tiene que tener peso, por lo menos tal como yo interpreto esto, la solución de esta situación terrible, la recuperación de esos tiempos míticos, de esos valores, de esa nobleza, de esa ciencia antigua, de esa sabiduría, tiene que pasar forzosamente por los dos personajes. Necesitamos al rey y al mago. Si esta historia es muy antigua, ¿no estáis viendo a Arturo y a Merlín? ¿Cómo podemos concebir al uno sin el otro? Merlín es la sabiduría que necesita del brazo fuerte que ejerza el gobierno y la justicia. Arturo es el brazo fuerte que necesita la guía espiritual de la conciencia, que necesita de la sabiduría. Y este es el final que yo imagino, que no sé si será o no será, porque nadie me ha soplado cómo va a terminar la serie, ni cómo va a terminar la saga de novelas. Sabéis que faltan 2 novelas, faltan 2 series, 2 temporadas, y seguramente a partir de aquí va a haber caminos muy diferentes, porque ni George R.R. Martin está dispuesto a apresurarse a escribir los libros para darle claves a los guionistas, ni los guionistas están dispuestos a dejar pasar el tirón económico que supone una producción de esta envergadura, esperando a que el otro escriba los libros, con lo que seguramente vamos a tener los libros por un lado, las películas por otro, la serie por otro, y ya vamos a ver cómo termina esto. Como decía, yo no sé si hemos salido de esta charla sabiendo más sobre la serie, pero sí era mi intención que saliésemos de esta reflexión que hemos hecho en torno a Juego de Tronos, sabiendo algo más sobre nosotros mismos, sobre la propia búsqueda que nosotros mismos hacemos, consciente o inconscientemente, porque todos vivimos en un mundo que no nos gusta, todos nos sentimos jóvenes e idealistas, capaces de cambiar las cosas, de mejorar el mundo en el que vivimos, de aportar algo que sea bueno y verdadero, a pesar de que uno parece que lo tiene todo en contra. No falta el valor de querer ayudar, de querer servir, de querer vivir un ideal, de querer ayudar a los demás. Y en medio de todo esto nos vamos encontrando con nosotros mismos y nos vamos volviendo cada vez mejores seres humanos. Este es el viaje del héroe. El viaje que intentamos hacer aquí, en Acrópolis, en el Centro Imaginalia, en todas las instituciones que forman parte del Centro Imaginalia, y al cual os invitamos, porque el viaje del héroe no es algo que sale solo en las novelas. Se repite en las novelas, en las películas, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque es algo tan propio del alma humana, es una necesidad tan profunda que tenemos tan arraigada en el corazón, que ninguno de nosotros encontramos cuál es el verdadero sentido de lo que tenemos que hacer hasta que no descubramos a ese héroe que es capaz de enfrentarse a los malvados, de sobreponerse a las debilidades y de encontrar una causa, un ideal por el cual vivir, por el cual luchar. Y nada más, esta ha sido mi reflexión, espero que os haya gustado y agradeceros una vez más vuestra atención. Disculpadme por lo larga que se ha hecho la charla, hemos estado casi 1 hora y 15 minutos, bueno, no era mi intención hablar tanto, pero creo que ha sido grato para todos nosotros acercarnos a esta serie de televisión que sin duda nos apasiona y, bueno, y verla con otra perspectiva, ¿no? Unos ojos más filosóficos, como a mí me gusta ver las cosas. Como decía antes David, no sé si comprar el pan o no, pero hay que acercarse a la vida con esa mirada que nos aporta la filosofía y que hace que podamos entender más allá de las apariencias, lo que las cosas son en sí mismas, lo que hay detrás, lo esencial, lo más válido. Muy bien.